Esta es la noticia del día y probablemente será la noticia de los próximos días, como les decía, sobre todo por quienes están implicados. Y es que el régimen de La Habana ha publicado en la Gaceta Oficial una resolución del Ministerio del Interior, la resolución 19 de 2023, en la cual se hace un listado básicamente de personas que consideran terroristas. Por supuesto, la noticia fundamental será que muchos de los influencers, sobre todo los influencers de mayor alcance en la comunidad de influencers cubanos, pues han sido incorporados a esa lista y dentro de ellos destacan algunos de los que están ahí en la foto: Otaola, Manuel Milanés, Eliezer Ávila, el paparazzi cubano, Lucio Antiesteban, Ultra, pero también hay miembros de lo que se conoce normalmente como, o de lo que se nombra normalmente por muchísimas personas como exilio histórico, gente que durante muchísimo tiempo han sido catalogados como terroristas por el régimen de La Habana, atendiendo a que optaron durante mucho tiempo por la vía violenta. Esta es la Gaceta Oficial que fue publicada hoy en el horario de la mañana y es una resolución, que es la resolución 19 de 2023, como les decía, en la que básicamente se hace un listado de 61 personas y cerca de 19 organizaciones. Casi todas son personas y organizaciones residentes en el exilio cubano, fundamentalmente en los Estados Unidos. Dentro de esas personas, les decía, se encuentran, por ejemplo, gente que han sido miembros del exilio histórico, como Guillermo Novo Sampol, como Pedro Remón, como José Francisco Hernández o Pepe Hernández. Ahí están también en este grupo de personas que pueden pertenecer al exilio histórico, pues está el caso de Ramón Saúl Sánchez y está el caso también de Santiago Álvarez Fernández Magriñá. Estas personas del exilio histórico han sido declarados expresamente por el régimen cubano como terroristas, pero además de estas personas del exilio histórico, llama poderosamente a la inclusión de algunos nombres muy conocidos por la audiencia o los internautas cubanos, debido a que consumen sus producciones, sus productos. Esto les decía que tiene una repercusión o tendrá una repercusión importantísima, entre otras cosas porque es un simbolismo, hay varios simbolismos detrás de ello, pero el primero yo creo que es el efecto que puede tener la labor que hacen comunicadores, periodistas, activistas independientes en las redes sociales en función de la denuncia y en función de la gestación de acciones, en la gestación de proyectos, en la gestación de conductas al interior de Cuba. Esa es una de las lecturas fundamentales, pero yo no creo que sea la principal. Entre las personas que también están incluidas en esta lista está una persona que ha sido muy señalada también durante los últimos meses, durante las últimas semanas en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, y me refiero a Yamila Betancourt, como se le conoce también en las redes sociales, Yamila, la hija de Maceo. Ha sido declarada también en este listado como terrorista por parte del régimen cubano. Pero además de Yamila, hay un nombre que a mí me llama poderosamente la atención, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y es el de Leo Juvier Hendrik, que es un cubano residente en Europa, creo que reside en Bélgica, y es un cubano que ha dedicado su activismo fundamentalmente a hacer lobby en las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, pero también ha aprovechado su residencia europea y ha tenido comparecencias ante el Consejo de Derechos Humanos. Ahora bien, ¿qué significa una declaración como esta y en un momento como este? En primer lugar, yo creo que lo que hay que ver es que esto, más que una declaración jurídica, es una declaración profundamente política, es una declaración que lo que pretende ser es un símbolo por dos razones fundamentales. Hay que enviar un mensaje en un momento importante o en un momento que puede ser llamativo para el régimen cubano, para decirlo de alguna manera, quizás ese no es el término correcto a utilizar, pero que tiene que ver con dos cosas fundamentales.
En un primer orden está la inclusión nuevamente por un año más de Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista que confecciona el gobierno estadounidense todos los años y en la que se incluyen países que la administración norteamericana entiende fomentan el terrorismo o protegen terroristas o favorecen acciones terroristas desde sus territorios. Cuba ha sido hace apenas unos días incluida por un año más dentro de esa lista y las justificaciones que ha dado el Departamento de Estado, las justificaciones que ha dado la administración norteamericana es que Cuba fundamentalmente alberga todavía hoy militantes del Ejército de Liberación Nacional Colombiano. Hay que recordar que el Ejército de Liberación Nacional Colombiano es una de las guerrillas que todavía opera en Colombia y que después del acuerdo de diálogo entre la FARC y el gobierno colombiano intentaron sentarse a dialogar también con el gobierno colombiano, con el anterior gobierno, no con el de Petro. Se iniciaron las conversaciones en el anterior gobierno. Y yo le recordaré también que durante un periodo de diálogo donde todavía habían representantes del gobierno colombiano y representantes del ELN en La Habana debatiendo, se produjo un atentado por parte del ELN contra una academia de reclutas de la policía y el gobierno colombiano exigió que Cuba entregara a los representantes y dirigentes del ELN que estaban en La Habana para poder ser procesados por ese atentado contra esta unidad de policía que les decía. Cuba se negó en su momento, cuando digo Cuba me refiero al régimen de La Habana, las autoridades de La Habana, se negaron en su momento a devolver a estos combatientes del ELN y básicamente lo que alegó es que él era un garante, o sea, el régimen cubano era garante de esos procesos de diálogo y que como garante no estaba en condiciones o no podía devolver a ninguno de esas personas que estaban siendo pedidas o cuya extradición se pedía por parte de las autoridades colombianas. Y por supuesto, la inclusión de Cuba dentro de esa lista, pues tiene una repercusión, sobre todo una repercusión desde el punto de vista de sanciones adicionales, sanciones financieras que han sido reconocidas incluso por el propio régimen de La Habana, pero que también han sido reconocidas por la administración norteamericana, que tienen que ver con limitaciones de acceso a créditos, que tienen que ver con limitaciones y rastreo de las transacciones de ciudadanos norteamericanos con ciertas y determinadas entidades en Cuba, y que de más está explicarle porque ustedes saben, forman parte de todo ese paquete de medidas que el gobierno cubano llama bloqueo, pero que otros llaman embargo y a mí me gusta llamar sistema de sanciones unilaterales, porque eso es lo que son. No es solo una ley, no es solo una norma, es un conjunto de sanciones que a veces se extiende, a veces se expande, dependiendo de, por ejemplo, la inclusión o no de Cuba en una lista como esta de patrocinio del terrorismo. Esta normativa de hoy, esta resolución que estamos viendo hoy, en primer lugar, es una respuesta a la reinclusión de Cuba en esa lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Y por qué digo que es una respuesta? Porque básicamente lo que está diciendo esa resolución es, usted me acusa a mí de ser patrocinador del terrorismo, pero yo estoy diciendo públicamente que usted alberga en su territorio a cientos de personas o a decenas de personas, disculpe, estoy utilizando el número correcto, 61 personas, que son considerados por mí como terroristas. Por tanto, aquí hay un ejercicio simbólico más que jurídico, porque el régimen cubano lo que está diciendo es, a mí me acusan de garantizar la seguridad de terroristas, pero en el fondo el gobierno que me acusa a mí de ser garante de la condición de terroristas es quien mantiene en su poder a decenas de personas que yo considero terroristas. Esa es la primera lectura que habría que hacer y ese es el primer movimiento y la primera intención de parte del régimen cubano al momento de emitir una normativa de este tipo. Pero decía en el chat que también está muy vinculado la promulgación de este listado con la detención y el escándalo mediático de hace varios días, cuando la Fiscalía General de los Estados Unidos anunció la detención y la presentación a corte del ex embajador estadounidense Manuel Rocha, que desde hace más de 4 décadas se sabe que estaba trabajando para los servicios de inteligencia cubanos.
Manuel Rocha ha sido acusado como agente no declarado y como un conspirador para cometer eh, espionaje, básicamente. Eh, y dentro de la investigación, pues se ha sabido que ha estado entre los tres agentes más importantes detectados por parte de las autoridades estadounidenses en los últimos tiempos. El gobierno cubano o el régimen cubano necesitaba responder también a la detención de un agente de este calado, de este nivel en los Estados Unidos. ¿Y por qué tenía que responder o por qué tiene que responder el gobierno cubano, el régimen cubano de esta forma? Sencilla y llanamente porque el régimen cubano siempre ha justificado la infiltración de agentes extranjeros, de espías en los Estados Unidos a partir de decir o de insertar la idea de que los Estados Unidos permiten que impunemente en su territorio se gesten acciones terroristas en contra de Cuba. Y por tanto, los espías cubanos no son espías, no son agentes extranjeros infiltrados, son luchadores antiterroristas. Y si alguien tiene alguna duda de que esta ha sido la retórica, la narrativa que ha utilizado siempre el régimen de La Habana para justificar las infiltraciones, busquen todos y cada uno de los titulares que les fueron dedicados a los 5 espías que fueron detenidos en el año 2001 y que hoy son considerados héroes de la República de Cuba por parte del régimen cubano y que formaban parte de lo que hoy se conoce también como Red Avispa. Y por eso es que yo digo que esto tiene un contenido simbólico más que jurídico. Y digo simbólico porque es imposible en este minuto, dado el nivel de relaciones y de acuerdos que tiene el régimen cubano con los Estados Unidos, la solicitud de extradición de un ciudadano norteamericano, una persona que sea residente en los Estados Unidos. Por 2 razones fundamentales. Primero, porque no hay relaciones ni acuerdos para contribuir a que haya canales expeditos para lograr eso. Hay que recordar que lo que ha ocurrido en los últimos años, más que extradiciones entre Cuba y los Estados Unidos, son intercambios. Intercambios de personas, agentes de inteligencia o personas que han sido detenidas en Cuba y que estaban detenidas en los Estados Unidos. Hay que recordar que, por ejemplo, el intercambio de los 5 espías fue Alan Gross y también un agente de inteligencia cubano que trabajaba para el servicio de los Estados Unidos, que fue intercambiado también durante ese proceso. Pero lo cierto es que no existe en este minuto un proceso de extradición expedito entre los Estados Unidos y Cuba. Y por tanto, las personas que están en los Estados Unidos no corren ningún peligro jurídico de ser extraditados hacia los Estados Unidos, mucho menos por una declaración de este tipo. Cuando usted tiene acusado a alguien en Cuba por un delito determinado, cuando usted tiene a una persona formalmente acusada y no puede encontrarla porque o no puede hallarla porque no está en el país, se emite lo que se llama una requisitoría. Lo primero que tienen que hacer es una cosa como esta. La requisitoría, esto es un ejemplo de una requisitoría. Es una orden de captura básicamente que emite un oficial del Ministerio del Interior, que casi siempre, fíjate, no tiene que ser ni un coronel, ni un general, ni el titular del ministerio. Es sencillamente un investigador, un instructor del Ministerio del Interior quien emite una requisitoría. Y dice, yo estoy buscando a Eloy Viera, de forma tal que se activen todas las alertas del Ministerio del Interior y si Eloy Viera algún día pisa, por alguna casualidad, Cuba o una autoridad algún día lo para en la calle, encuentra un carnet y lo tira por la planta, esa requisitoría genere una alerta. Pero esa requisitoría, en caso cubano, hay que publicarla en la Gaceta Oficial de la República. Yo los invito a que vayan a un sitio, y los estoy invitando ya, es una herramienta utilitaria que tenemos en el toque, que se llama Legalis, que es básicamente un sitio espejo de la Gaceta Oficial de la República, pero que tiene motores de búsqueda mucho más rápidos, mucho más útiles, mejores 150 veces que lo que tiene la Gaceta. Y yo invito a que entren a legalis.eltoque.com y busquen el nombre, por ejemplo, de Alexander Otaola, que ha sido uno de los mencionados en esa resolución. El nombre de Alexander Otaola no aparece en toda la Gaceta Oficial, más allá de la resolución que fue publicada hoy. Por tanto, contra Alexander Otaola no existe absolutamente ninguna requisitoría en toda la historia de la Gaceta Oficial de Cuba. Y de pronto, el régimen cubano, sin haber hecho lo que su propia ley dice que tiene que hacer,
Sencillamente se baja a decir que Alexandre Otaola es un terrorista. Para el gobierno cubano, reprimir a la oposición implica que salir a la calle te cueste al menos 10 años de prisión, incluso si tienes 16, 17, 18 años. No importa. La represión política en Cuba necesita ser profundamente violenta. Y para que sea profundamente violenta, usted tiene que elevar al opositor a la condición de terrorista. Y eso básicamente es el mensaje fundamental que hay detrás de una resolución de este tipo. No hay absolutamente, al menos desde mi punto de vista, no hay absolutamente ningún riesgo jurídico para la gente que reside en los Estados Unidos, al menos que el gobierno cubano se decida realmente a poner en movimiento un andamiaje jurídico que no creo que se pondrá en movimiento nunca, porque tendría que decir básicamente que Alexander Otaola, por decir lo que dice detrás de un micrófono, es un terrorista. Hoy ser mentado en esa lista implica un target en la espalda, eso es cierto, pero hay un montón de gente en Cuba y fuera de Cuba que no necesitan ser mentadas en una lista de ese tipo para enfrentar los mismos riesgos o las mismas posibles consecuencias que quienes han sido incluidos en esa resolución.